Durante décadas, México persiguió el mismo sueño: superar las barreras que parecían imposibles, demostrar que podía competir de igual a igual contra las grandes potencias del fútbol mundial. Y en este Mundial 2026, por primera vez en mucho tiempo, millones de mexicanos comenzaron a creer que ese sueño estaba más cerca que nunca. Porque lo que hizo el Tri en la fase de grupos fue simplemente extraordinario. 3 partidos, 3 victorias, 0 derrotas. Y lo más impresionante de todo, ni un solo gol recibido. México no solamente avanzó, México dominó. Mientras otras selecciones sufrían para conseguir la clasificación, el equipo mexicano mostraba seguridad, disciplina y una confianza que sorprendía incluso a los medios internacionales. Las portadas comenzaron a aparecer. Los comentaristas extranjeros empezaron a hablar de una selección diferente, una selección capaz de competir, capaz de ilusionar, capaz de hacer historia. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que transformó la euforia en indignación, porque cuando los aficionados pensaban que terminar primeros les daría una ventaja importante en el cuadro eliminatorio, llegó el anuncio que encendió la polémica. La FIFA confirmó el rival de México, y la reacción fue inmediata. Miles de aficionados comenzaron a hacerse exactamente la misma pregunta: ¿cómo era posible? ¿Cómo podía ser que después de una fase de grupos perfecta, México terminara enfrentando uno de los rivales más peligrosos de toda la ronda eliminatoria? Las redes sociales explotaron, los programas deportivos comenzaron a debatirlo, y la palabra que más se repetía era una sola: injusticia. Porque para muchos aficionados, terminar primero del grupo debía representar una recompensa, no un castigo, no un camino más complicado. No una eliminatoria que pusiera en riesgo todo el esfuerzo realizado durante la fase de grupos. Sin embargo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Y mientras la discusión crecía, millones de personas comenzaron a revisar el cuadro completo del Mundial. Fue entonces cuando descubrieron algo todavía más sorprendente. México había quedado ubicado en una de las zonas más difíciles de toda la competición. Una zona donde aparecían algunas de las selecciones más peligrosas del torneo. Equipos acostumbrados a disputar instancias decisivas. Equipos con experiencia mundialista. Equipos que podían eliminar a cualquiera. La sensación era clara. El Tri había sido uno de los mejores equipos de la primera fase. Pero el premio parecía cualquier cosa menos favorable. Y eso provocó una pregunta que rápidamente comenzó a circular por todo México. ¿La FIFA realmente benefició a los ganadores de grupo o terminó castigando a México por haber hecho historia? Porque cuanto más observaban el cuadro, más difícil resultaba ignorar la polémica. Algunos analistas intentaban explicar que todo era producto del formato. Otros insistían en que simplemente se trataba de una coincidencia. Pero para gran parte de la afición, la percepción era completamente distinta. La percepción era que México había recibido el camino más complicado posible, y eso aumentaba todavía más la presión sobre el equipo, porque ahora no bastaba con jugar bien, no bastaba con haber sido el mejor de la fase de grupos. Ahora tocaba demostrar que también podían superar uno de los desafíos más difíciles del torneo. Y precisamente ahí es donde esta historia se vuelve todavía más increíble. Porque mientras millones de aficionados discutían sobre el supuesto castigo de la FIFA, los jugadores mexicanos comenzaron a enviar un mensaje completamente diferente. Un mensaje que nadie esperaba. Un mensaje que demostraba que dentro del vestuario la mentalidad era otra. Y lo que dijeron comenzó a cambiar por completo la conversación. Porque mientras afuera se hablaba de castigos, cuadros complicados y decisiones polémicas de la FIFA, dentro de la selección mexicana el mensaje era completamente diferente. No había miedo, no había preocupación, no había excusas. De hecho, varios integrantes del equipo dejaron claro que si México quería hacer historia en este mundial, tarde o temprano tendría que enfrentarse a los mejores. Y esa mentalidad comenzó a conquistar a la afición. Porque por primera vez en mucho tiempo, el Tri parecía convencido de algo. No habían llegado hasta aquí para participar. Habían llegado para competir. Y eso cambió todo.
Mientras las redes sociales seguían discutiendo sobre la dificultad del rival, los entrenamientos de la selección se desarrollaban con una intensidad que llamó la atención de periodistas nacionales e internacionales. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente. Jugadores concentrados, entrenamientos cerrados, trabajo táctico, preparación física y una sensación general que podía resumirse en una sola frase: México estaba listo para la batalla. Sin embargo, el rival tampoco era cualquier selección. Ecuador llegaba al partido convertido en una de las grandes sorpresas del torneo. Había demostrado carácter, había demostrado disciplina y había conseguido resultados que muy pocos pronosticaban al inicio del Mundial. Por eso muchos especialistas comenzaron a definir este encuentro como una final adelantada, un partido que perfectamente podría haberse disputado mucho más adelante en la competición. Un partido entre dos equipos que llegaban con confianza, con ilusión y con la convicción de que podían seguir avanzando. A medida que se acercaba la fecha del encuentro, la expectativa crecía de manera descomunal. Los boletos desaparecieron. Los programas deportivos dedicaban horas enteras al análisis. Y las redes sociales estaban completamente dominadas por una sola conversación. México contra Ecuador. México contra su destino. México contra la oportunidad de romper una barrera histórica. Porque más allá de cualquier polémica, la realidad era una sola. El Mundial entraba en la etapa donde los errores se pagan con la eliminación. Ya no existían segundas oportunidades. Ya no existían partidos para corregir errores. Todo se decidiría en 90 minutos, o quizás más. Y eso provocó que millones de mexicanos comenzaran a recordar experiencias pasadas. Momentos donde la ilusión terminó demasiado pronto. Momentos donde el sueño parecía posible y terminó escapándose en los instantes más dolorosos. Pero esta vez se sentía diferente, muy diferente. Porque esta selección había construido algo que hacía años no se veía: confianza. Confianza en su sistema, confianza en sus jugadores, confianza en que podían competir contra cualquiera. Y mientras la presión aumentaba, también aumentaba el apoyo popular. Las calles comenzaron a llenarse de banderas. Los comercios decoraron sus vitrinas, los aficionados preparaban reuniones familiares, y el país entero parecía detenerse para esperar un solo momento: el silbatazo inicial. Porque independientemente de la polémica, independientemente del rival, independientemente del cuadro, México tenía frente a sí una oportunidad gigantesca. La oportunidad de demostrar que este equipo estaba preparado para algo mucho más grande. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, apareció otro elemento que terminó encendiendo todavía más la emoción de millones de personas. Un mensaje que llegó desde Palacio Nacional. Un mensaje que comenzó a viralizarse a una velocidad impresionante. Y que volvió a unir al país entero detrás de una misma esperanza. Y que volvió a unir al país entero detrás de una misma esperanza. Porque si hay algo que ha caracterizado este Mundial para México, no ha sido solamente el rendimiento dentro de la cancha. También ha sido la manera en que todo el país se ha conectado alrededor de la selección. Y en el centro de esa conexión apareció una figura que nadie esperaba que tuviera tanto impacto en la conversación mundialista: la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el primer partido del torneo ocurrió algo curioso. Cada vez que México saltaba al terreno de juego, millones de personas comenzaban a esperar también otro acontecimiento: el mensaje presidencial, antes de Sudáfrica. Después de Corea del Sur, tras la victoria frente a República Checa, siempre ocurría lo mismo. Las publicaciones de Sheinbaum se convertían en tendencia. Los videos acumulaban millones de reproducciones. Y las imágenes recorrían las redes sociales en cuestión de minutos. Lo que comenzó como un simple gesto de apoyo terminó convirtiéndose en un fenómeno nacional. Porque los mexicanos no veían a una presidenta dando un discurso político. Veían a una aficionada celebrando como cualquier otra persona, levantándose del sillón, gritando los goles, aplaudiendo las jugadas y compartiendo la emoción que millones de personas sentían al mismo tiempo. Por eso, cuando llegó el momento de enfrentar a Ecuador, la expectativa era enorme,
porque todos sabían que tarde o temprano aparecería un nuevo mensaje. Y cuando finalmente ocurrió, la reacción fue inmediata. Las redes comenzaron a llenarse de comentarios. Miles de usuarios compartieron la publicación, los medios retomaron sus palabras, y nuevamente el mensaje se convirtió en noticia nacional. Pero lo verdaderamente importante no era el contenido exacto, era lo que representaba. Porque por primera vez en mucho tiempo parecía existir algo que unía a millones de mexicanos sin importar diferencias políticas, sociales o económicas: la selección nacional. Durante unas horas desaparecían las discusiones habituales. Desaparecían los enfrentamientos. Desaparecían las divisiones. Y aparecía algo mucho más poderoso: la sensación de pertenecer a un mismo país, de apoyar un mismo escudo, de perseguir un mismo sueño. Y esa emoción comenzó a sentirse en cada rincón de México, desde el norte hasta el sur, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Todo el país parecía estar viviendo el Mundial de una manera especial, una manera distinta. Una manera que incluso llamó la atención de medios internacionales, porque mientras otras selecciones jugaban sus partidos con normalidad, México estaba generando una historia mucho más grande, la historia de un país entero volcado detrás de su equipo. La historia de millones de personas creyendo nuevamente. Y cuanto más avanzaba el torneo, más evidente resultaba: este mundial estaba siendo diferente, muy diferente. Los aficionados lo sentían. Los periodistas lo percibían. Y los propios jugadores comenzaban a hablar de ello. Porque cada vez que entraban a un estadio escuchaban algo impresionante. Miles y miles de voces cantando al mismo tiempo. Miles de camisetas verdes, miles de banderas mexicanas. Una energía que transformaba cada partido en algo mucho más grande que un simple encuentro de fútbol. Y precisamente por eso la presión sobre Ecuador también comenzaba a crecer. Porque ya no enfrentaban solamente a 11 jugadores. Enfrentaban a todo un país. A un país anfitrión. A un país ilusionado. A un país que comenzaba a creer que podía hacer historia. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Podría México transformar toda esa ilusión en una victoria? ¿Podría superar el obstáculo que muchos consideraban injusto? ¿Podría demostrar que ni siquiera un supuesto castigo de la FIFA sería suficiente para detener su camino? Las respuestas estaban cada vez más cerca, y mientras el reloj avanzaba hacia el inicio del partido, la tensión se volvía absolutamente insoportable, porque el siguiente capítulo de esta historia estaba a punto de comenzar. Y millones de mexicanos estaban preparados para vivirlo juntos, y millones de mexicanos estaban preparados para vivirlo juntos. Porque había algo que resultaba imposible ignorar. Cada día que pasaba, el Mundial dejaba de ser solamente un torneo de fútbol. Se estaba convirtiendo en un fenómeno nacional. Las imágenes eran impresionantes. Fanfest completamente llenos, plazas abarrotadas, familias enteras reunidas frente a una televisión, niños usando camisetas del Tri, adultos recordando viejos mundiales, abuelos emocionados viendo a una nueva generación soñar. Y en medio de toda esa emoción, aparecía una sensación que México no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Esperanza real. Esperanza de que esta selección pudiera romper una barrera histórica. Esperanza de que el mundial organizado en casa terminara convirtiéndose en el escenario perfecto para escribir una nueva página en la historia del fútbol mexicano. Por eso la conversación ya no giraba únicamente alrededor de Ecuador. Tampoco giraba únicamente alrededor de la FIFA. La conversación comenzaba a ser mucho más grande. La pregunta ahora era otra: ¿hasta dónde puede llegar México? Porque cuando un equipo gana todos sus partidos de grupo, cuando no recibe goles, cuando juega con confianza, cuando tiene detrás a millones de aficionados, la imaginación comienza a volar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las predicciones comenzaron a multiplicarse. Los especialistas discutían posibles cruces futuros. Los programas deportivos analizaban escenarios. Las redes sociales estaban inundadas de mensajes optimistas. Y mientras tanto, dentro de la concentración mexicana, el cuerpo técnico intentaba mantener algo fundamental: la calma.
porque sabían perfectamente que el mayor enemigo podía ser el exceso de confianza. Sabían que Ecuador llegaba con hambre. Sabían que Ecuador no tenía nada que perder, y sabían que precisamente por eso el partido sería mucho más complicado de lo que muchos imaginaban. Sin embargo, había una diferencia enorme respecto a otros mundiales. Esta vez México parecía preparado para manejar esa presión. Los jugadores transmitían seguridad. Las declaraciones eran firmes. Las prácticas mostraban concentración absoluta. Y cada entrenamiento parecía reforzar una idea. El Tri estaba listo. Listo para enfrentar a quien fuera. Listo para responder dentro de la cancha. Listo para demostrar que las críticas del pasado ya no tenían sentido. Porque durante años México escuchó las mismas frases. Siempre se quedan cortos. No pueden competir contra los grandes. Les falta mentalidad. Les falta carácter. Pero este mundial estaba cambiando esa narrativa. Partido tras partido. Minuto tras minuto. El equipo estaba demostrando algo distinto. Y el mundo comenzaba a darse cuenta. Los medios internacionales ya no hablaban de México como una simple selección anfitriona. Ahora hablaban de una selección peligrosa, una selección capaz de sorprender, una selección que podía convertirse en uno de los protagonistas del torneo. Y justamente por eso el partido contra Ecuador adquiría una importancia gigantesca. Porque una victoria confirmaría todo lo que millones de personas empezaban a creer. Confirmaría que México realmente estaba listo para dar el siguiente paso. Confirmaría que la fase de grupos no había sido una casualidad. Confirmaría que el sueño seguía vivo. Pero una derrota tendría el efecto contrario. Y esa posibilidad hacía que la tensión fuera todavía mayor. Porque en eliminación directa no existen segundas oportunidades. No existe margen de error. Todo puede cambiar en una sola jugada, en un solo disparo, en un solo instante. Y mientras el país entero contaba las horas para el inicio del partido, una sensación comenzaba a dominar cada conversación. La sensación de que algo grande estaba por ocurrir. Algo que podía cambiar el rumbo de este mundial para siempre. Y cuando finalmente llegó el momento de entrar al estadio, cuando los jugadores comenzaron a salir del túnel, cuando el himno nacional empezó a sonar frente a millones de espectadores, nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar uno de los capítulos más emocionantes de todo el Mundial 2026. Nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar uno de los capítulos más emocionantes de todo el Mundial 2026. Porque cuando el árbitro dio el silbatazo inicial, todo lo que había ocurrido antes dejó de importar. Las polémicas, las discusiones sobre la FIFA, los análisis, las predicciones. Todo desapareció. Ahora solamente existían dos equipos, México y Ecuador. 90 minutos para seguir soñando. 90 minutos para demostrar quién merecía continuar. 90 minutos que podían cambiar la historia. Desde los primeros instantes quedó claro que no sería un partido sencillo. Ecuador salió al campo sin miedo, presionando, corriendo cada balón, disputando cada espacio, demostrando por qué había llegado tan lejos en el torneo. Pero México respondió de la misma manera, con intensidad, con orden, con personalidad. Y algo comenzó a hacerse evidente. El Tri no estaba dispuesto a retroceder. No estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad. Cada recuperación era celebrada. Cada llegada generaba una explosión en las tribunas. Cada intervención defensiva provocaba aplausos. La atmósfera era impresionante. Decenas de miles de aficionados mexicanos empujaban al equipo desde las gradas. Y millones más seguían cada jugada desde sus casas. La tensión podía sentirse en todo el país, porque todos sabían que estaban viviendo un momento especial. Uno de esos partidos que quedan grabados en la memoria colectiva. Uno de esos partidos que se recuerdan durante años. Y mientras avanzaban los minutos, algo empezó a cambiar. México comenzó a adueñarse del encuentro. El balón circulaba mejor. Las oportunidades aparecían. La confianza aumentaba. Y Ecuador comenzaba a sentir la presión. La presión de enfrentar a una selección respaldada por todo un país. La presión de jugar contra un rival que atravesaba uno de los mejores momentos de su historia reciente. Entonces ocurrió algo que hizo temblar a millones de personas.
Una jugada rápida, un pase filtrado, una oportunidad clara, y por un instante el estadio entero contuvo la respiración, porque en partidos como este, una sola acción puede cambiarlo todo. Una sola acción puede decidir el destino de una selección. Una sola acción puede transformar la alegría en tristeza o la tensión en euforia. Por eso cada minuto parecía eterno. Por eso cada ataque generaba nervios. Por eso cada acercamiento al área se vivía como si fuera el último. Y mientras el reloj avanzaba, la emoción alcanzaba niveles difíciles de describir. Porque más allá del resultado, había algo evidente. México estaba demostrando carácter. Estaba demostrando personalidad. Estaba demostrando que no había llegado hasta aquí por casualidad. Y eso era exactamente lo que millones de aficionados querían ver. Un equipo dispuesto a luchar. Un equipo dispuesto a competir. Un equipo dispuesto a defender el sueño de todo un país. Mientras tanto, los comentaristas internacionales comenzaban a reconocerlo. Las transmisiones alrededor del mundo destacaban la intensidad del ambiente. Destacaban el apoyo de la afición mexicana. Destacaban el crecimiento de una selección que pocos habían tomado en serio antes del torneo. Y cuanto más avanzaba el partido, más clara se volvía una realidad. México ya había ganado algo muy importante. El respeto. El respeto de sus rivales. El respeto de la prensa internacional. Y el respeto de millones de personas que ahora observaban al Tri con otros ojos. Pero el equipo quería más, mucho más, porque el objetivo nunca fue solamente competir. El objetivo era seguir avanzando, seguir soñando, seguir escribiendo historia. Y justo cuando el encuentro alcanzaba su momento más dramático, cuando la tensión era prácticamente insoportable, cuando nadie podía apartar la mirada del campo, llegó el instante que podía cambiar absolutamente todo. Llegó el instante que podía cambiar absolutamente todo. Porque en los grandes mundiales siempre existe un momento. Un momento que separa a los equipos comunes de los equipos que terminan siendo recordados para siempre. Un momento donde aparece la presión, donde aparecen los nervios, y donde los jugadores descubren realmente de qué están hechos. México estaba viviendo exactamente ese instante. Las piernas comenzaban a pesar, la tensión era enorme, y cada jugada parecía tener el poder de definir el futuro del torneo. Desde las tribunas descendía un ruido ensordecedor. Miles de banderas mexicanas ondeaban al mismo tiempo. Miles de gargantas cantaban sin descanso. Miles de personas se negaban a dejar de creer. Era imposible no emocionarse, porque más allá de cualquier rival, más allá de cualquier polémica, más allá de cualquier análisis, lo que estaba ocurriendo era algo profundamente mexicano. Un país entero empujando en la misma dirección. Un país entero soñando con hacer historia. Y entonces sucedió algo extraordinario. Los jugadores comenzaron a sentir esa energía. Cada recuperación levantaba al estadio. Cada avance provocaba una explosión de esperanza. Cada balón disputado era celebrado como un gol. Y poco a poco el encuentro empezó a inclinarse. México crecía. México avanzaba. México imponía condiciones. Mientras tanto, Ecuador comenzaba a retroceder. No porque fuera un equipo débil. Todo lo contrario. Había demostrado ser uno de los rivales más peligrosos del torneo. Pero la intensidad mexicana comenzaba a marcar diferencias. La confianza acumulada durante toda la fase de grupos empezaba a reflejarse en cada movimiento. Y fue entonces cuando millones de aficionados comprendieron algo. Aquella selección que había ganado 3 partidos consecutivos sin recibir goles no era una casualidad, era una realidad construida con trabajo, con disciplina, con sacrificio y con una convicción absoluta. La convicción de que este mundial podía ser diferente. Por eso cada minuto que pasaba aumentaba la ilusión, porque el sueño seguía vivo, porque la posibilidad seguía ahí, porque el Tri continuaba demostrando que estaba preparado para desafiar cualquier pronóstico. Y mientras la emoción recorría cada rincón de México, los medios internacionales comenzaban a reaccionar. Los titulares empezaban a multiplicarse. Las redes sociales explotaban. Los comentaristas hablaban de una selección transformada.
de una selección que parecía haber dejado atrás muchos de los fantasmas que la persiguieron durante años. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación internacional no giraba alrededor de las limitaciones de México, giraba alrededor de sus posibilidades, y eso lo cambiaba todo. Porque cuando el mundo comienza a verte de forma diferente, algo importante está ocurriendo. Cuando tus rivales empiezan a respetarte, algo importante está ocurriendo. Y cuando millones de personas vuelven a creer, algo importante está ocurriendo. México estaba viviendo exactamente ese momento. Un momento que podía marcar a toda una generación. Un momento que podía convertirse en una referencia para el futuro. Un momento que podía quedar grabado para siempre en la memoria de los aficionados. Porque independientemente de cómo terminara aquella noche, el país ya había recuperado algo fundamental: la ilusión, la sensación de que era posible, la sensación de que el fútbol mexicano podía aspirar a más. Mucho más. Y quizás esa sea la razón por la que este mundial está emocionando tanto a millones de personas. Porque no se trata únicamente de resultados, no se trata únicamente de victorias, se trata de identidad, de orgullo, de esperanza, de ver a tu selección representar algo más grande que un simple equipo de fútbol. Por eso, cuando el árbitro miró su reloj y el encuentro entró en sus momentos decisivos, el corazón de todo México parecía latir al mismo ritmo. Porque el sueño seguía vivo, porque la historia seguía escribiéndose, y porque nadie estaba dispuesto a dejar de creer. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: ¡Vamos México! Y dime algo. ¿Crees que este puede ser el mundial más importante en la historia del fútbol mexicano? Suscríbete a El Factor Mexicano y acompáñanos en cada paso de esta aventura. Porque mientras el mundo observa, México sigue haciendo historia.